¿qué tal? Bueno, antes de nada, como siempre, acordaros por favor de, si no estáis suscritos, darle a la tecla de suscribirse. Ya sabéis que es gratuito. Si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse, difundir lo que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y dejarnos preguntas, comentarios, ideas o propuestas que en la medida en que podamos iremos respondiendo a través de nuestros vídeos. Bien, vamos a dedicar unos minutos a comentar algo interesante que de alguna forma ha puesto de relieve el informe Draghi, este informe de hace un par de semanas sobre la competitividad en Europa, encargado por la Comisión Europea, y que es muy interesante, bueno, en buena parte por quién lo ha elaborado o quién se ha responsabilizado del mismo. Ya sabéis que Mario Draghi, pues bueno, es una figura y ha sido de primera línea en Europa, tanto en el ámbito económico como institucional, ¿no? Bien, por eso el que este informe de Mario Draghi reconozca expresamente la falta de dinamismo de la economía europea durante, no ya los últimos años, durante las últimas décadas, es importante, ¿no? Y es importante que también que relacione esa falta de dinamismo con la falta de inversión. Esto es algo que nosotros hemos comentado muchas veces, es decir, la inversión es probablemente la referencia más directa del dinamismo de una economía. Si las empresas invierten, pues bueno, esa economía es dinámica, y si no invierten, pues las economías no pueden funcionar, ¿no? Bueno, en relación con este tema, tenemos también un informe de la consultora McKinsey, que en el ámbito de la economía internacional, pues es una de las de primer nivel de referencia, ¿no? Vamos a ver, lo voy a poner un poco más grande para que se vea mejor. A ver, así. Bueno, tiene unos tonos que es fácil que en el vídeo no se vean con claridad. Bueno, yo me voy a quedar al margen. Vamos a ver si podemos hacerlo. Y intento ponerlo un poco más grande. Bueno, más o menos. Bueno, ahí tenéis un gráfico de este informe que elaboró la consultora McKinsey en mayo, ¿no? Sobre la inversión en Europa, ¿no? O la evolución de la inversión en Europa, ¿no? Y claro, es una cuestión que queda muy claro, el dramatismo de la misma, hasta qué punto Europa ha tenido y tiene un problema de falta de inversión, ¿no? Queda muy claro si tenemos en cuenta no la inversión bruta, sino la inversión neta. La inversión neta es la que se calcula descontando de la bruta la parte de la inversión que se destina simplemente a reponer el desgaste de la inversión ya existente, ¿no? Y que es la parte más importante del conjunto de la inversión es esto, sobre todo en este momento, ¿no? El tema es que si la inversión anda entre el 20 y el 25%, pues igual entre un 19, un 20 y un 23 es mera reposición. Con lo cual, para darnos cuenta, para ver con claridad de qué estamos hablando, cuál es realmente la evolución de la inversión, el impacto del dinamismo de la economía sobre la misma y a la inversa, hay que fijarse en la inversión neta, ¿no? Claro, si veis la inversión, aquí tenéis este cuadro con la evolución de la inversión neta, diferenciando antes y después de la crisis del 2008, y veis cómo, bueno, depende cómo se calcule, ¿no? Pero bueno, tanto en Europa como en Estados Unidos partíamos de una media anual de un 6% sobre el PIB, sobre la producción anual, y después ha caído pues aproximadamente un 3%. Pero claro, esto es mucho peor si dentro del conjunto de la inversión de la economía tenemos en cuenta solo la inversión de las empresas. De ahí hay que descontar la inversión pública por un lado y también la inversión de las familias, sobre todo en viviendas, ¿no? Bien. Esto es interesante porque ya nos marca un declive radical desde el periodo anterior, ¿no? Pero esto, si lo situamos en el contexto histórico, nos da una perspectiva de cómo ha habido una caída continuada desde los años 70-80, y es una caída continuada
que se relaciona muy bien con lo que ha sido el periodo neoliberal, ¿no? Y esto nos sitúa muy claramente también, vamos a verlo, vamos a ver con otra, a ver, con este otro gráfico. A ver. Bueno, aquí tenéis, claro, qué pasaba, que había pasado ya con la inversión neta antes de ese periodo del 2008, ¿no? Esto está medido con otros parámetros, ¿vale? Ahí tenéis una caída pues de alrededor del 8%, diría yo, de una media del 8% sobre el PIB, pues hasta el 2% aproximadamente, ¿no? En la década anterior, ¿no? Bueno, esto nos revela una caída continuada de la inversión. Bueno, esto es especialmente interesante, ¿por qué? Bueno, en principio, vamos a volver a situar el gráfico anterior. ¿Cómo estaba? Este lo cerramos. Vale. Bien. ¿Por qué es tan importante? Pues bueno, por distintas razones, ¿no? Pero en principio esto nos da un mapa o una buena descripción de todo lo que ha sucedido en la economía europea y occidental en los últimos 40 o 50 años, ¿no? Claro, recordar que el conjunto del periodo neoliberal se ha basado todas esas medidas que a veces se llaman como antisociales, de debilitamiento de los sindicatos, contención salarial, privatizaciones, globalización, todo esto son estrategias siempre destinadas en último término a incrementar los beneficios de las empresas, pensando que esto era, desde un punto de vista del razonamiento económico, pensando que esto era una medida clave para revitalizar la economía europea. Siempre están los intereses, por supuesto, detrás de los que obtienen esos beneficios, claro. Pero esto es interesante porque nos sitúa en un contexto en el que vemos una clara coincidencia entre la interpretación de la evolución económica de Europa que hacen los marxistas y la que hacen, digamos, las propias corporaciones, ¿no? Porque, claro, los marxistas los que nos vienen a decir es que al final el dinamismo de la economía depende de la inversión y la inversión depende de la rentabilidad que los inversores esperan obtener de estas inversiones, ¿no? Si no tiene una expectativa de obtener inversiones suficientes, pues no invierte y esto se materializa en que la economía no funciona. Bien, pues es curioso, claro, porque durante todos estos 40 años, efectivamente, esto es dialéctica, esta forma de analizar la realidad de la economía europea, pues ha coincidido con mucha claridad con lo que estaban planteando las corporaciones cuando impulsan el neoliberalismo porque creen que las tasas de beneficio no son suficientes, que era lo que también estaban diciendo los marxistas, es decir, que no eran suficientes para que las empresas privadas invirtieran, pues intentan recomponer esas tasas de beneficio pues a través de esas distintas medidas que se proyectan a todo lo largo del neoliberalismo, pero solo lo consiguen parcialmente, ¿no? Y esto ha generado pues una caída permanente con variaciones, en especial pues en los años 90, ¿no? Pero al final, a medio o largo plazo, una caída constante de las tasas de inversión y por lo tanto luego también de la productividad, de la renta per cápita, al final de la producción de la riqueza, ¿no? Bueno, vemos que esto es algo que también los marxistas estaban previendo, ¿no?
y que describían de una forma muy similar a como hacen las corporaciones y que es distinta de la descripción que suelen hacer los economistas keynesianos, ¿no? Keynesianos o neoclásicos, que es, digamos, la teoría económica dominante, las teorías económicas dominantes, ¿no? Bien, claro, la cuestión es esto qué proyección va a tener cara al futuro. Claro, esto nos refleja que probablemente si efectivamente la cuestión clave son las tasas de beneficio, pues nos vamos a encontrar hasta que esa inversión se reactive con una serie de medidas destinadas a incrementar los beneficios de las empresas, medidas añadidas a las que se han adoptado hasta ahora, ¿no? Y claro, de hecho, cuando Draghi, este informe Draghi y también este informe McKinsey del mes de mayo, ¿no?, hacen referencia a que la falta de inversión es una cuestión clave en la falta de dinamismo de la economía europea, pues claro, todos inciden en qué tipo de medidas hay que adoptar. Pues medidas que ayuden a las empresas a que sus inversiones sean más rentables, para que inviertan más, ¿no? Bueno, el informe Draghi va más allá en realidad, porque en realidad no acaba planteando realmente medidas para incrementar directamente la rentabilidad de las inversiones privadas. Parte de que las empresas privadas no están invirtiendo y lo que viene a decir es que durante muchos años se han tomado medidas para que esas inversiones privadas funcionen y no se ha conseguido. Luego el Estado tiene que intervenir. Y el Estado tiene que intervenir, ya no plantea evidentemente el instrumento de las empresas públicas, que es el que están utilizando de forma contundente, digamos, los países emergentes. No, aquí se plantea un incremento de las inversiones del Estado en ayudar a las empresas a rentabilizar sus inversiones. Es decir, o por vía de financiación o por ayudas públicas, etcétera, ¿no? Lo cual es muy distinto. Pero sí nos está diciendo que no, después de todas las medidas que llevamos 40 años adoptando, no hemos conseguido que las inversiones sean lo suficientemente rentables como para hacerlas atractivas a los inversores, ¿no? Es decir, y las empresas privadas siguen sin invertir, ¿no? Claro, este es un problema estructural, ¿no?, que algunos dicen, bueno, no es un problema estructural no del modelo neoliberal, sino del capitalismo, ¿no? Es decir, el capitalismo, por lo que sea, durante todos estos años no está consiguiendo, digamos, reconstruir lo que es su base fundamental, que es disponer de un tejido empresarial que invierta sistemáticamente en la economía porque sus inversiones son suficientemente rentables, ¿no? Bueno, ya hemos comentado alguna vez que algunos marxistas, no todos, relacionan esto con esta tendencia a largo plazo a que las inversiones sean cada vez menos rentables como consecuencia del crecimiento del capital, es decir, como consecuencia de que cada vez hay que invertir más capital para conseguir rentabilidades similares simplemente por el avance tecnológico, ¿no? Recordad esos debates que tuvimos sobre la evolución de la economía hacia eso que se ha llamado las fábricas sin trabajadores, ¿no?, que sería un horizonte en el que algunos están planteando como posible dentro de unas décadas, pero que sí nos marcaría, digamos, la dinámica a la que puede evolucionar el capitalismo y la rentabilidad de las inversiones en una sociedad con un desarrollo tecnológico pues masivo, avanzado, digamos, a partir de ahora, ya con un empleo masivo de la digitalización, la robotización, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver, seguiremos hablando de este tema porque es realmente apasionante. Ya digo, esto es llamativo como lo que están haciendo las corporaciones es casi exactamente lo que dicen los expertos marxistas que harían, ¿no? Bueno, nosotros ya sabéis que lo hemos dicho alguna vez, ni somos marxistas, en Ecai Center me refiero, ni somos marxistas ni antimarxistas, ¿eh? Y creemos que del análisis marxista, que es un análisis que se plantea casi, es un análisis total de la economía y casi en paralelo al análisis oficialista, vamos a decir,
al análisis keynesiano o neoclásico, y que tiene muchos aspectos en común con lo que era la economía clásica liberal y con lo que es también ahora la economía clásica liberal, no desde el punto de vista de las soluciones, pero a veces sí desde el punto de vista del análisis, ¿no? Y bueno, os decía que en ese contexto sí creemos que hay que estar abiertos a aceptar en el análisis marxista pues aquellos aspectos de su análisis que pensemos que son acertados. Bien. Bueno, continuaremos con este tema, que creo que es realmente importante.